Bueno, muy buenos días a todos. Creo que hoy va a ser un buen día de emisión. Vamos a ver que se escuche. Lo primero que siempre chequeo, que todos me estén escuchando del otro lado. Bueno, ahí por lo menos yo me escucho. ¿Cómo están? Hoy estuve haciendo todo un cambio de configuraciones que mi amigo Lauti me explicó cómo hacer para ver si hoy podemos emitir sin problemas, no como lo veníamos haciendo, que siempre estábamos con algo, así que bueno, nada, espero, vamos a ampliar acá la cámara, espero que esté todo bien hoy y que lo podamos hacer sin ninguna dificultad. Bueno, qué lindo poder estar con ustedes un día más. Me gustaría que, como siempre te pido, vayas ahí saludándome, contándome de dónde me estás hablando, qué estás haciendo, bueno, todo lo que tengas ganas de conversar. Como siempre te digo, esto es un espacio en donde, nada, queremos que haya un ida y vuelta, queremos poder conversar, queremos poder pasarla bien, así que es fundamental poder estar conectados, verte, escucharte, sentirte, bueno, nada, dentro de las posibilidades que nos da esta herramienta. Ese es el deseo que tenemos siempre que hacemos el programa. Esto es Oxígeno para el Alma, es el programa que hacemos con Vale semanalmente a las 3:30 de la tarde, todas las semanas, de lunes a viernes, tratando distintos temas, pero siempre vinculados con cuestiones que nos ayuden en la vida a desarrollarnos, a crecer, a madurar, a estar mejor en cada área de nuestra vida, ¿no? Queremos en ese sentido también que toda la programación de este canal pueda cubrir diferentes aspectos, ¿no? Tenés ahí ejercicio físico, tenés recetas de cocina, ideas para tus hijos, palabras para tu vida, aprender, enseñanza de la palabra, entrevistas que nos edifican, bueno, tanto con tanta belleza y potencial en todo lo que vemos. Y bueno, este programa tratamos también de hacer nuestro aporte desde un lugar, pensándonos de manera integral en nuestras relaciones, en nuestra forma de sentirnos, de vernos, de proyectarnos. Así que bueno, bienvenidos un día más a todos ustedes, gracias por estar del otro lado. Acá me saludan Mari, Guille, Graciela, Laura. Qué lindo hablar con cada uno de ustedes. Silvia dice: se escucha muy bien, bendecido programa. Gracias, Silvia, gracias por lo que haces ahí cada día. Ahí se me fue el chat. Bueno, ahora lo voy a ir a buscar. Acá estamos. No sé por qué se salió. Bueno, a ver quién más. No quiero dejar de saludar a nadie. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Como siempre les digo, es muy lindo poder compartir. Muy bien, a ver, vamos a seguir en este día con el tema que teníamos ayer. Ayer justamente estuvimos hablando sobre estas distinciones de los actos lingüísticos. La verdad que por diferentes razones el programa nos quedó recontra corto, así que hoy hicimos, ahí le pedimos a Juan que vuelva a estar con nosotros. Hoy lo tenemos a Juan nuevamente, vamos a volver a hablar sobre los temas que veníamos hablando ayer. Quedaron un montón de preguntas sin responder, esperemos hoy poder ir respondiendo todas ellas. Y bueno, la idea es esta, ¿no? Que esto te sirva, así que obviamente preguntanos lo que te vaya surgiendo, y en la medida de las posibilidades vamos a ir respondiendo todas tus preguntas. Bueno, nada, el tema que íbamos a conversar hoy, que es súper interesante también con Mango, lo vamos a pasar para la semana que viene, así no nos perdemos de esa oportunidad también. Y bueno, mañana tenemos también a Javi con Vale, que van a estar hablando sobre pensar antes de hablar, ¿no? Esta idea de los impulsos y todo lo demás. Y después el viernes vamos a poder hablar con Sebi también sobre la importancia de valorar al otro como un legítimo otro, ¿no? Ahí un poco una de las preguntas que ayer surgía era la de Guille, que nos decía, bueno, ¿qué pasa con a veces las mujeres esperan que uno se dé cuenta de las cosas, ¿no? Que uno de alguna manera, nada, como que tenés que descubrir y adivinar qué es lo que le está pasando al otro. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre cómo reconocernos, cómo entendernos, cómo a la hora de hablar entender que hay un otro que mira, que percibe, que ve las cosas desde un lugar distinto, y es todo un desafío y un aprendizaje en la vida ir aprendiendo a escuchar al otro y legitimar cómo el otro piensa, cómo el otro mira, cómo el otro escucha. Bueno, todo un desafío en ese sentido. Hoy quiero seguir hablándote de este tema que ayer nos convocaba.
el tema de las afirmaciones de los actos lingüísticos, ¿no? No sé si vos te acordás que estábamos hablando sobre esta diferencia, la diferencia entre lo que son los hechos o las afirmaciones, que es como nosotros en nuestra forma de hablar describimos lo que nadie se cuestiona, ¿no? Cuando yo digo, bueno, estos son flores o esto es un mate, de alguna manera no hay ahí demasiado conflicto. Casi todos estamos de acuerdo cuando nosotros describimos la realidad. Pero ¿dónde empiezan las discusiones o dónde empiezan los puntos de vista distintos? Cuando entramos en este mundo de los juicios, es decir, de las opiniones, de las interpretaciones, de todo aquello que ya no es que es así, sino que es discutible, digamos. Uno lo puede ver así y el otro lo puede ver de manera distinta. Hablábamos como ejemplo del día, que un día soleado para uno puede ser un lindo día o un día maravilloso y para otro, por distintas razones, porque no le gusta el sol, porque prefiere la lluvia y mirar series en la casa, o porque si salía el sol tenía que hacer una actividad que no tenía ganas de hacer, puede decir, no, hoy no es un buen día, hoy es un mal día, ¿no? Entonces ahí empieza, digamos, todo este mundo de las interpretaciones y de las opiniones que el problema más grande que sucede es que muchas veces nosotros creemos que esas formas de interpretar la realidad son la realidad, ¿no? Y ahí empieza el problema. Yo las veo de una manera, el otro las ve de otra y nos cerramos en esas posturas. Y cada uno está ahí peleando a ver quién tiene la razón y nadie tiene la razón porque la realidad es que los juicios no son ni verdaderos ni falsos, ¿no? No es que son verdad o son mentiras. Los juicios son juicios, es decir, los juicios son interpretaciones de la realidad y nosotros no decimos que los juicios son es verdad o no es verdad, son en todo caso válidos o inválidos. ¿En qué se va a fundamentar esto que yo pueda decir este juicio es válido o es inválido? En los diferentes fundamentos que vos pongas, los argumentos que pongas sobre ese juicio. Y no quiere decir que entonces es bueno siempre estar describiendo hechos y que no necesitamos interpretar las cosas porque así no vamos a discutir. No, todo lo contrario. Lo que te quiero dar como herramienta en este programa y que vos lo puedas aplicar en tu vida es la importancia de trabajar primero en distinguir estas dos cosas, ¿no? Porque ya entender que lo que yo estoy diciendo no es que es indiscutible, es discutible, es decir, es una mirada que yo tengo sobre las cosas, ya como me para en otro lugar en la conversación. Y el segundo aspecto es que si yo no logro fundamentar eso que estoy diciendo, y después vamos a hablar un poquito sobre eso, ayer hacían algunas preguntas y hoy la idea es poder seguir profundizando, dándole alguna herramienta más. Pero lo que pasa es que si yo no logro fundamentar esos juicios, o si no tengo definitivamente la autoridad para darlos, esos juicios nadie los va a tener en cuenta y los van a considerar inválidos. ¿Es mentira lo que digo? No, porque no tiene que ser mentira o verdad, pero sí necesito tener los fundamentos necesarios para validar eso que estoy diciendo. Y también la autoridad, porque obviamente quizás en una discusión conyugal, los dos tienen la misma autoridad. Yo puedo sentirme de una manera y vos de otra y tenés todo el derecho del mundo de sentirte así, pero en una relación laboral, por ejemplo, en donde mi opinión sobre la decisión que tomó el director de la compañía o no sé quién o el presidente de la nación, y la verdad es que puede ser válida o inválida, pero en definitiva no tengo la autoridad para emitir un juicio sobre eso. Entonces, mientras más distinciones nosotros podamos tener a la hora de hablar, nos vamos a evitar un montón de pasos en las discusiones que solemos dar. No discutir no tiene nada de malo, hay que aprender a hacerlo. Yo siempre le digo eso a las parejas que se casan, que no tiene nada de malo discutir, ¿no? Porque a veces es como si no discutís es que te llevas bien. No, si sabés discutir es que te llevas bien, ¿no? Es la posibilidad de poder tener una conversación y poder dirimir las diferencias y los puntos de vista distintos mediante una conversación. Eso es lo que nos hace bien. Bueno, quiero seguir saludando acá. Me saluda Silvia, ¿cómo estás? Gillo, hola, buenas tardes para todos. Vero, lo mismo. Se saludan entre ellas, saludan a la bebé de Vero. Bueno, dice acá descansando y la niña parece que está haciendo bastante ejercicio, se viene moviendo, ¿no? Así que bueno, acá Vero ya arranca con un comentario. Dice, respecto de los sentimientos, es bueno poder empezar la frase diciendo yo siento, en lugar de decir esto es así. Totalmente. Cuando nosotros entendemos que lo que estamos diciendo es una opinión, entonces siempre empezamos esa frase
con alguna de estas palabras. Yo siento desde mi punto de vista y después fundamento, ¿no? Y quiero hablarte un poquito sobre eso. Ayer hablábamos sobre la importancia de entender que un juicio no es una afirmación, es decir, que es una opinión y no es un dato. Por otro lado, la importancia de saber que es importante que los juicios que emito sean constructivos, es decir, que busquen un resultado, digamos, no es opinar por opinar, me saqué el peso de encima y no me importa cómo afectó o qué generó, ¿no? Los juicios o las opiniones que yo tenga sobre las cosas y las que quiero decir y emitir, necesito de alguna manera preguntarme para qué las estoy diciendo, ¿no? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Sacarme el peso de encima, que el otro me escuche y punto? ¿O lo que quiero es lograr un resultado? Si yo quiero lograr un resultado, seguramente planteé eso que voy a decir desde un lugar diferente. ¿Y por qué es tan importante entender esta idea de los juicios? Es importante porque mira, nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Pasa un hecho real, pasa un hecho concreto, no sé, no me quiero meter en ningún terreno demasiado embarrado, ¿no? Pero ponele que yo te diga, a ver, no sé, bueno, me mudé a esta casa y nada, eso es un dato, ¿no? Me mudé a esta casa y sobre eso, digamos, yo empiezo a hacer un montón de interpretaciones. Digo, bueno, me mudé a esta casa y el pasto no estaba como yo esperaba que esté y entonces de repente me doy cuenta que me estafaron porque yo pensé que el pasto tenía, bueno, y yo me voy haciendo una historia y empiezo a interpretar un montón de hechos que como ayer Juan nos decía, ¿no? Separando el dato de la interpretación. Cuando me voy a los datos no hay demasiado dato o hay algunos datos, pero mucho de interpretación, de cómo yo lo estoy mirando. Y lo que pasa es que yo me voy contando ese cuento y después me voy creyendo ese cuento. Y después yo y todas las personas que me escuchan en esta vida están convencidas que lo que efectivamente pasó es ese cuento que yo les estoy contando. Y así funciona nuestra mente. Y muchas veces creemos que nos peleamos con una persona por algo que en realidad es una historia que yo me armé, que no es que sea inválida, yo no estoy diciendo que como la interpreté no es válida, puede ser válida, pero la importancia es que nosotros podamos distinguirlo y en todo caso empezar a hacerme algunas preguntas para ver cuán válida es esa historia que yo me conté. Y sobre historias construimos nuestra vida, ¿no? De la infancia que tuve, de la gente que no me dio la oportunidad que yo esperaba, de ese ascenso que no llegó, de esa relación que se frustró, de ese amigo que me traicionó. Todas esas cosas que muchas veces tienen mucha carga interpretativa, mucha carga de punto de vista y que quizás podemos empezar a preguntarnos si fue tan así, si es tan así como nosotros lo vamos interpretando. Acá Anita nos dice, admiro tu capacidad de explicar. Acá con Juli somos tus fans, mi amor. Juli es su bebé preciosa que tiene unos cachetes hermosos, ganas de comerla. Entonces quiero darte algunos pasos. Ayer Laura nos preguntaba un poco sobre esto, algunos pasos para fundar los juicios. Después le vamos a preguntar mucho más a Juan también, que nos va a dar una masterclass sobre este tema, ¿no? Pero algunos puntos importantes para fundamentar nuestros juicios, aunque fuera que los que hagamos internamente, porque como te decía al principio, no se trata de ahora empezar a explicarle a todas las personas con las que nos relacionamos que lo que nos están diciendo es una afirmación y es un juicio y que entonces no sé qué, no se trata de eso, se trata de poder empezar a preguntarnos nosotros mismos si todo esto que nos está pasando es tan así y si por ahí no estoy mirando las cosas desde un lugar que por lo menos podría mirarlo desde otro y que si estoy escuchando al otro y un montón de preguntas más que ahora te voy a dar. La primera pregunta que vos te tenés que hacer cuando vos estás interpretando una situación, vos decís, bueno, no sé, ayer por ejemplo una de ustedes nos decía, bueno, a mí lo que me pasa es que cada vez que discuto con mi hermano quiere tener la razón y entonces al final es imposible discutir, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de interpretaciones que probablemente sean válidas, pero digo, antes de preguntarme todo eso, digo, a ver, esto que yo estoy interpretando, esta situación que yo estoy pensando y que por ahí la planteo en una conversación, como no puedo hablar con vos, porque cada vez que hablo con vos querés tener la razón, entonces no podemos discutir, ¿no? Ahí uno tiene su opinión sobre la situación. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿esto me abre o me cierra oportunidades? Es decir,
el hecho de que yo haga este planteo, ¿va a ayudar a que se resuelva esta situación o va a empeorar esta situación? Eso es lo primero que siempre me tengo que preguntar en una conversación, porque en definitiva lo más importante de todo esto es lograr los resultados. Si no soy la mejor, la que mejor argumento, me gano todas las discusiones y me divorcio. ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Entendés? No tiene ningún sentido. O sea, yo necesito pensar el para qué voy a argumentar espectacular una conversación, ¿no? Ayer algo de esto nos habló Juan en cuanto a su relación con Vicky. Después le vamos a pedir que profundice. Otra de las cosas es qué impacto va a tener sobre el futuro, ¿no? ¿Qué va a generar? El hecho de que yo diga lo que estoy diciendo, opine de esta manera, hable esto sobre X persona, a la hora de decir esta persona no es capaz para esta posición o tal otro no es la persona indicada para hacer esto. ¿Qué futuro va a generar? ¿Qué impacto va a tener? No puedo dejar de medir el impacto de mis palabras en una relación con mis hijos, en una relación con mi marido, con mi hermano, con mi papá, con mi jefe, con mis amigos. En cualquier relación necesito medir el impacto futuro que eso va a tener. La otra pregunta que te podés hacer es como, ¿con qué vara estoy midiendo esto que estoy diciendo? Es decir, ¿cuál es mi estándar, no? O sea, cuando yo digo, esta persona no es capaz, bueno, ¿quién es capaz? Porque ahí a veces aparecen algunas varas un poco deformadas, ¿no? Es como, bueno, nadie es capaz, ¿no? Cuando empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son los estándares con los que mido que esta persona no es capaz, que con esta persona no se puede hablar, que esta persona es falsa, bueno, ¿con qué estándar estoy midiendo esto que estoy diciendo de los demás? El otro punto que es muy importante, trato de dártelo lo más rápido posible, es cuál es el dominio de eso que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, no estoy hablando de Juan, por supuesto, vamos a poner otro nombre. Pepe es muy irresponsable, ¿no? Yo puedo decir, Pepe es muy irresponsable. A ver, ¿Pepe es muy irresponsable en todo lo que hace en su vida? ¿O Pepe es irresponsable en cada vez que le doy una actividad del trabajo? ¿O Pepe es irresponsable en esta situación concreta, ¿no? No es todo lo mismo. Porque cuando yo le voy a decir a Pepe que es un irresponsable, no es lo mismo decirle, Pepe, yo veo que vos con tu familia sos responsable, con tus amigos sos responsable, con esto sos responsable, pero acá no estás siendo responsable. ¿Qué está pasando en esta situación concreta que no estás logrando ser responsable, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el compromiso. Esto se habla mucho, hoy se dice, los jóvenes no se comprometen. ¿A qué no se comprometen los jóvenes? Porque los jóvenes son súper comprometidos con las causas, por ejemplo, los primeros que levantan banderas, que van, hacen las manifestaciones, se van a Greenpeace, salvan el planeta. No sé si no son comprometidos, por ahí no son comprometidos en un trabajo para estar 40 años en la misma empresa porque tienen otro paradigma, ¿no? Entonces, qué importante es poder, a la hora de dar una opinión, entender sobre qué dominio, sobre qué estamos hablando, ¿no? En dónde la persona está haciendo de esa manera. Y entonces, así puedo encarar una charla muy distinta. Yo le puedo decir a mi marido, mira, ayudás en un montón de cosas de la casa, pero la verdad que en esta de sacar la basura te sacaste un 2, digamos, ¿no? Es como, nada, pero yo veo que en todo esto sí lo haces y te comprometés. ¿Qué pasa? ¿Odias sacar la basura? Porque por ahí podemos encontrar un camino mejor y deja, la basura la saco yo y vos colgás la ropa, que odio colgar la ropa, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos empezar a establecer los dominios, nos va a ayudar mucho a poder tener fruto de esa discusión o de esa charla que estamos teniendo. Dice acá Guille, hablando de la casa, vos la compraste y no recibís mucha información de los detalles. Lo diste como realizado y cuando descubrís y te das cuenta que por tu ansiedad no prestaste atención, te frustrás. Bueno, ni hablar, ¿no? Si uno, por ejemplo, le pasa eso, que de ansiedad no preguntaste las cosas y bueno, después las consecuencias van a ser esas. Eso sin dudas. Era un ejemplo hipotético igual, pero bueno. Dice, bueno, nada, los últimos puntos así ya los llamo Juan. El tema del dominio es fundamental. Por otro lado, el fundar las bases con afirmaciones, que es un poco lo que ayer Juan nos decía, ¿no? Lo primero que tengo que hacer en una charla es qué es dato y qué es opinión. Eso arrancamos por ahí, porque si vos separás lo que es dato de lo que es opinión, lo primero que vas a generar es darte cuenta sobre qué estás hablando, ¿no? Esto es concreto. A ver,
¿Qué puede ser opinión? ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo me impacta? ¿Eso es inválido? No, de ninguna manera. No es que el dato es verdad y la opinión es mentira. No, el dato es verdad porque es una afirmación. Y la opinión puede ser válida también. Es decir, por ser opinión no es inválida, pero es opinión. Ya eso me cambia y me pone como las herramientas sobre la mesa y voy a ir de todo eso construyendo una comunicación más asertiva, ¿no? Con mejor fruto. Y el último punto es que a veces sirve hacer el juicio contrafáctico, es decir, a ver, ¿qué vamos a fundar el juicio contrario? Por ejemplo, si yo digo, Pepe es un irresponsable, ¿qué pasa si yo digo Pepe es muy responsable? Tengo maneras de argumentar, o sea, hay argumentos para decir que Pepe es responsable y quizás cuando yo empiece a ver en todas las áreas en donde Pepe sí es responsable, me voy a dar cuenta que no es que Pepe es irresponsable, es que fue irresponsable en una situación o que es irresponsable en alguna actividad que yo le delegué o que yo le pedí que haga. Y esto es, pero fundamental, porque vos fíjate que cuando nos enojamos es como nadie me quiere, siempre hago todo sola, esto es como, todo es una generalización y una cosa absolutamente extremista, digamos, de lo que estoy diciendo. Así no se puede vivir, ¿no? Siempre tenemos como esos comentarios que son, categóricos y que de alguna manera parece que afecta todas las cosas en la vida. Es como esta relación así no va más. Si vos decís, pasó una situación, no es que la relación, ¿no? Entonces, a ver, esta relación así no va más, o esto me dolió, esta situación no me gustó, esto me hizo sentir mal, pero mirá todo esto otro de la relación, mirá todo esto otro de la otra persona que tengo al lado. Así que bueno, nada, ahí cuánta bendición es esto, me dice Mico, bueno, muchas gracias. Quiero ahora pasar a llamar a Juan, antes voy a dar un conceptito más y ya lo llamo. Dice, Guillermo, hay que ver si la opinión es constructiva o no. Si no construye la conversación, tiene otro matiz, por lo cual se abrevia la conversación. Bueno, por supuesto, ¿no? Siempre la responsabilidad, todo esto nos tiene que enseñar, dice esta semana, el concepto es aprender a hablar mejor, a ser más responsables a la hora de hablar. Si tengo otra intención a la hora de hablar, bueno, quizás ahí tendría justamente arrancar por eso. ¿Cuál es mi intención en esta charla, no? Si yo quiero convencer al otro, quiero ganar la pelea, es muy difícil que la charla pueda hacer una construcción, porque yo no quiero que el otro construya nada, yo quiero que me escuche y que me diga que tengo razón. Entonces, eso es otra conversación. Por eso arranco siempre a decir, ¿para qué digo lo que digo? ¿No? Que grabate esta frase, ¿para qué digo lo que digo? ¿No? ¿Qué quiero lograr con esta charla? Dice Pri, los tremendos absolutos, todo es gris y blanco, nada más lejos de la realidad, clave, tal cual. Dice Ani, yo siempre trato de autorretarme cuando uso los siempre, los nunca, es importante no ser absolutista. Excelente este tema para cuarentena, totalmente, ¿no? Cuando ya arrancás una conversación diciendo siempre o nunca, ya sabes que probablemente haya un poquito de sesgo en eso que estás hablando. Muy bien, chicos. Para terminar nada más quiero dejar un tema que ahora lo vamos a profundizar con Juan, que es el tema de estar abiertos también a recibir juicios. Es decir, nosotros tenemos que ser más inteligentes, más sabios, más constructivos a la hora de dar opiniones, ¿no? A la hora de decir las cosas, pero también necesitamos aprender a recibir opiniones, ¿no? Y en este sentido es muy importante aprender a escuchar más, preguntar más antes de decir lo que yo pienso. ¿Por qué te sentís así? ¿Pero qué es lo que hice que te molestó? ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, indagar un poquito más, escuchar al otro, ver qué es lo que el otro está pensando y por qué lo vive de esa manera. Y en esta escucha activa y el respetar al otro y tratar de entenderlo y demás, y escuchar más, hacer preguntas y de alguna manera eso me va a permitir en tratar de entender desde qué lugar el otro me está hablando y qué es lo que me está diciendo. Y a la hora del otro darme una opinión, yo lo puedo decir, no es así, porque de vuelta me voy a lo mismo. En mi opinión no es así, pero yo ya creo que no es así, ¿no? O sea, hago una afirmación de mi opinión, que es el error que siempre cometemos. Entonces, no es que no es así, es como, entiendo tu punto, te estoy entendiendo, entiendo desde dónde lo miras. Cuando yo dije lo que dije,
no lo dije con el fin de ofenderte. Entiendo que lo que yo dije te ofendió, que no te gustó, que te hizo sentir mal, pero yo cuando lo dije no intenté ofenderte. Voy a trabajar sobre cómo digo las cosas de manera que la próxima vez que discutamos vos no te sientas de esta manera, porque no te quiero hacer sentir así, ¿no? Entonces, ser abiertos, en lugar de defenderse como, no, ¿por qué me decís eso si yo tenía razón y vos ahora me...? No, en lugar de pelear, tratar de escuchar al otro, entender cómo se siente, entender por qué me está haciendo el planteo que me está haciendo y desde ese lugar escucharlo y estar abierto al juicio y a la interpretación que está diciendo. Y si esa interpretación es sobre algo que yo dije, sobre algo que yo hice, te recomiendo lo siguiente. La primera frase con la que empezás es: gracias por contarme tu punto de vista. Gracias, ¿no? Esa predisposición a la conversación calma, dice la palabra de Dios, que la respuesta blanda calma la ira, ¿no? Y es así. Calma cualquier enojo, cualquier dolor, y desde ese lugar empiezo a construir. Bueno, listos. Es tardísimo, yo siempre me extiendo, qué cosa tremenda. Quiero llamar a Juan y que sigamos hablando con él sobre este tema. Bueno, hoy me funcionó bárbaro, estoy feliz de cómo me funcionó. Todas estas configuraciones ahí que Lauti me enseñó. Así que bueno, gracias a todos por estar del otro lado. ¿Les va sirviendo esto? Ustedes pregunten, hagan preguntas si tienen dudas o lo que fuera. Vamos a ir contestando. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, muy bien, bueno. Muy bien, te estaba escuchando. Bueno, buenísimo. Bueno, hoy creo que ya funciona todo, creo que venimos ahí bastante bien, así que... Óptimo, tal cual. Me pongo ahí un poquito mejor. Bueno, Juan, ahí un poco ayer nos quedaron un montón de temas pendientes y de alguna manera, a ver, no sé si resumirlo o no lo que fuimos hablando, pero sí me gustaría que de alguna manera vos puedas resumir cómo crees que es tu forma de comunicarte, de dar opiniones, de conversar, etcétera. Y arrancamos desde ahí. Dale, me parece perfecto. Mira, yo creo de lo que estuvimos conversando ayer, diría que, digamos, hay dos o tres cosas que creo que hay que rescatar, ¿no? Una, esto que hablábamos de tratar de separar mi opinión personal sobre un hecho de los hechos en sí mismos, ¿no? Y de poner como piso común o acordar con la otra persona con la que estoy dialogando, comunicándome, poner un piso común de decir, bueno, ¿estamos hablando sobre una mesa? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si es grande o chica según qué parámetro. Estaba hablando de una mesa, sí, bueno, perfecto. Claro. Pues creo que la mayor cantidad de los males entendidos es que no nos ponemos de acuerdo si estamos hablando sobre una mesa o sobre otra cosa distinta. Una mesa, ¿no? Entonces, eso como primera medida. Y lo otro, que creo es importante que veíamos ayer, es esta idea de que generalmente nuestra pulsión a pasar a los juicios directamente antes de entender de qué estamos hablando y comprender al otro, tiene que ver con cómo reacciono yo frente a mis impulsos emocionales en un entorno determinado. Entonces, no, esto es un desastre, a mí no me gusta, o vos sos siempre el mismo, o lo que fuere. Ese es como un juicio que está apoyado sobre una emoción negativa claramente, que creo que uno debería suspenderla, por lo menos para y pasando al tercer tip, para entender al otro, ¿no? Y creo que esto lo estás diciendo vos ahí, unas veces también mucho es preguntar, no para responder, sino para entender al otro, ¿no? Y ahí yo siempre tengo que estar haciendo un ejercicio de escuchar al otro, no para responderle, sino para entender qué me está diciendo o entender desde dónde me está diciendo lo que me dice, y luego de eso, bueno, tratar de entrar a un diálogo. Pues eso serían como tres cosas que creo resumen lo que charlamos ayer, me parece. Excelente, Juan. De alguna manera ayer contabas esta situación que te había pasado con Vicky el otro día, de que percibiste sin necesidad de hablar demasiado que había una situación tensa y que ella dijo, bueno, mira, sí, después hablamos, ¿no? Y después pudo plantearla argumentando, explicando, pero evidentemente antes de llegar a eso se dio una comunicación no verbal, digamos, ¿no? Ahí hubo una interpretación clarísima sobre los hechos no hablados y expresados. Contanos un poco sobre cómo vos
lees a las personas más allá de lo que digan? Bueno, wow, qué tema ese. En casa por ahí es como más, si querés, sencillo, pues ya algo lindo en la familia que casi que todos hablamos una misma cosa, como que ya nos entendemos casi sin mirarnos. Claro. No son muchos años, pero bueno, ya son, bueno, no me acuerdo cuántos, 8 años. 8, porque lo dicen uno escuchando, ¿no? Entonces creo que en el matrimonio está buena esa gimnasia de ir conociéndose con otra persona y entendiendo también la situación del otro, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer corté una reunión con unos compañeros de la maestría, estábamos haciendo un trabajo, sí. El otro día, no sé, creo que fue el miércoles, o el martes, perdón, y corté y los dejé y dije, chicos, miren, los dejo acá, me tengo que ir, y me fui porque entendía que, digamos, yo estuve todo el día afuera trabajando, vi que con las chicas acá, día 60 de cuarentena, lo que sea, bueno, evidentemente hay momentos que se ponen más complejos y que quizá habitualmente Vicky no tiene problema, pero bueno, entendiendo un poco esa situación, uno por ahí dice, bueno, tratar de entender al otro, y ya veníamos hablando de, che, dame una mano con esto, ya son muchos días, y bueno, creo que por ahí pasa en ese punto la cuestión del matrimonio. Por claro. menos, ¿no? ¿Te pasó alguna vez, por ejemplo, de estar hablando con alguien que no sea tu familia y que los conozcas tanto y que hayas interpretado, por ejemplo, que estaban incómodos o que estaban fastidiosos con lo que estaba sucediendo, y sentís que en general podés leer bien al otro o te cuesta esa parte? Mira, yo creo que hay un training interesante, pero por el laburo yo tengo mucho contacto, digamos, con mi equipo de trabajo, con clientes, con proveedores, con sindicatos, o sea, estoy hablando con mucha gente todo el tiempo distinta, además, ¿no? De operaciones, ingenieras, gerentes, jefes, etcétera, ¿no? O sindicalistas con cargos importantes. Bueno, eso y después también la pastoral en la iglesia te da como un training de poder leer el lenguaje no verbal, las muecas que hace la persona. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? El poder leer a la persona en el lenguaje no verbal, ¿no? Y claro, también hay cosas que por ahí yo creo que también cuando tengo reuniones ahí importantes de trabajo, oro para que el espíritu me guíe y me dé discernimiento de qué es lo que la otra persona va a plantear o cómo está parada, o tratar de leer la situación para uno sacar ahí mejor posicionamiento, ¿no? Y una cosa que vos lo dijiste ahí que fue bien del espíritu, es donde más me gusta ver que se mueve el espíritu, ¿viste? En temas laborales. Estaba haciendo a Santa Fe una reunión muy compleja, donde se discutió un contrato muy grande, con muchos intereses en juego, bueno, sindicatos, temas políticos metidos también en el medio, una audiencia. Y me acuerdo que no lo habíamos discutido internamente en la empresa y no le veíamos salida, la verdad. Y fui habiendo hecho el trabajo previo, pero sin una salida aparente para resolver el conflicto. No definitivamente, sino para poner un manto de una pausa, por lo menos, ¿no? Porque es un conflicto más complejo y más extendido en el tiempo. Y me acuerdo que estoy yendo a Santa Fe y digo, Señor, ¿dónde encontramos la vuelta? Y en ese momento el espíritu me da una palabra que vos la acabas de mencionar, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. Y yo me acuerdo, llego a una audiencia donde había medio de comunicación, sindicatos sentados, funcionarios de todo tipo y demás. Caigo, me dan la palabra a mí, porque obviamente éramos como la empresa que tiene a cargo del proyecto. Y digo, mire, yo la verdad es que quiero pedir disculpas porque me parece que no entendimos algunas cuestiones que el sindicato planteó, por esto, así que fulanito de tal, que es el uno de ese sindicato en el lugar, te pido disculpas por eso, si a vos te afectó o a tu gente que vos representás, te pido disculpas y nos hacemos cargo si hay alguna cuestión que haces de cargo. A las autoridades presentes también le pedimos disculpas del caso por esto. Una actitud así muy desde bien abajo. Corto, se hace un silencio que penetró la sala de audiencia, ¿no? Sí. Y el que estaba conduciendo la mediación dice, bueno, me parece que ya no hay nada más que hablar, le empieza a plantear lo que quiere, se entiende las intenciones, lo que está planteando, después me parece, le dice al sindicalista,
parece que estamos todos de acuerdo en cómo tenemos que seguir y que la empresa no tiene mala intención en estos temas. Bueno, sí, no tengo mucho nada que ver. Y te digo que ahí vi la mano de Dios como el Espíritu me guió a aplicar un principio que aplica en el matrimonio, en el noviazgo, en las amistades, con mi líder de casa y lo que fuere, ¿no? Y creo que fue ver la mano de Dios en ir con una blanda respuesta, humilde, poniendo paño frío, y te digo que era para que estaba muy callado. Por todos lados, claro. Sí, así que esa es la blanda respuesta para tener conversaciones difíciles, creo que es importante, ¿no? Totalmente, y ayer un poco hablábamos también de esto, Juan, ¿no? De cómo a veces nos parece que el mundo emocional, porque en definitiva el pedido de disculpas ablanda esa sensación, esas emociones, digamos, ¿no? Porque no es argumentativamente nada, digamos, ¿no? Pero sin embargo, digamos, impacta desde el terreno emocional, y a veces pensamos que el terreno emocional solamente se limita o se circunscribe a las relaciones con amigos, con familia y demás, y la realidad es que en todos los ámbitos hay una emocionalidad que atraviesa sí o sí a las discusiones. Y un poco preguntarte también esto, porque te preguntaba sobre el lenguaje no verbal, porque de alguna manera el mundo emocional, el cuerpo lo lee perfecto y lo representa perfecto. Es decir, yo puedo después hacer de cuenta que no estoy enojada, pero todo mi cuerpo dice que estoy enojada, digamos, no hay manera que el cuerpo no exprese fielmente la emoción, ¿no? O sea, el cuerpo, como siempre hay que escucharlo porque representa fielmente la emoción. Entonces, en ese sentido, preguntarte si justamente en este escuchar al otro, ¿cuánto tomás de eso, ¿no? De como, te pido perdón, pero estoy duro, tenso, y de alguna manera es como, es obvio que no quiero, es obvio que me cuesta, y cómo, nada, si mirás ese aspecto, o sos más de llevarte por la palabra, por lo que el otro expresa, claro, por lo que el otro está diciendo. Mira, yo ahora me estoy acordando una reunión también con un cliente donde, digamos, no había desacuerdos, pero sí eran conversaciones difíciles, también con contratos de importancia. Sí. En el medio me acuerdo que yo soy también como muy formalista, ¿no? Muy analítico, formalista y demás. Y entro a la reunión y era bastante gente, demasiada, y estaba todo muy tenso, ¿no? Y me acuerdo, entro con un comentario, no un chiste, pues yo soy malísimo para hacer chistes, entonces me lo tengo vedado, pero sí con un comentario para aflojar. Y me acuerdo de esa reunión que estaba muy para atrás, había gente que no quería estar ahí, la habían llevado claramente, por tres estaba todo muy tenso, gente con los hombros así encorvados, quizás de brazos cruzados, con el ceño fruncido, etcétera, ¿no? Entonces agarro uno con el que tenía confianza, lo empiezo a hacer comentarios como más, digamos, fuera de lo formal, empecé a sumar otros a la conversación y como que se fue aflojando, y después en un momento, bueno, cuando nos sentamos, los primeros 2-3 minutos, como que aflojó todo y después ya todo fluye distinto, ya en el camino quizás, ¿no? Total. Entonces creo que ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, también a nivel familiar, ¿no? Creo que es bueno también como aflojar las atmósferas, ¿no? Y otro tema que ahora que me lo preguntas así, a veces lo tomo en cuenta, porque cuando uno está hablando en una conversación difícil con otro, y uno tiene que explicar algo, y ves que el otro por ahí, como que, viste, cuando achinan los ojos como si quisieran entender más lo que estás diciendo y no les cierra algo que le decís. Sí. Yo eso lo aprovecho siempre como para darme cuenta que no estoy aclarando bien un punto, o digo, ¿te parece que frenemos acá? Decime, ¿tenés alguna consulta para hacerme? Claro, claro. Y el tipo no lo sabe, pero se siente entendido, porque no te manifestó lo que le estaba pasando, pero te diste cuenta que hay algo que no le cierra. Entonces dice, ¿puede ser que no me esté explicando en un punto en esto? Claro. Sí, claro. Sí, porque no... pues discúlpame, no me di a entender. ¿Cuál sería tu pregunta? Y ahí como que eso te allana mil te allana. Eso claro. Es muy importante. Claro. Ahora que me preguntás lo veo. No, y me encanta, Juan, porque de alguna manera tenés muy incorporado algunas cosas. Por ejemplo, acá acabas de decir esto, ¿no? De no me expresé bien o no me expliqué bien.
Y qué distinto es decir, no me estás entendiendo, ¿no? Es como, claro. es otra forma de aproximarse, a decir, no es que no me entendés, es que yo no me expresé bien quizás y entonces no se entendió lo que estaba queriendo decir. Entonces digo, todo eso es increíble cómo allana, como vos decís, el camino, o qué importante esto que marcabas de cómo generar una atmósfera en donde podamos sentarnos a conversar, ¿no? Que si está todo tenso y yo lo dejo así, o el peor, lo profundizo, va a ser difícil que nos podamos sentar a conversar. Lo que hizo Vicky con vos, decirte, hablamos después. Totalmente. Claro. Totalmente. Bueno, excelente. Juan, quiero ver si hay alguna... Bueno, acá tenés a Rodri, dice, cuando Juan se te planta, mamita. Me imagino que no es todo lo mismo. Quiero pasarte un videíto que grabó Vicky sobre tus virtudes en la comunicación. ¿Tenés ahí para escuchar? Dale, sí, tengo auriculares en el otro celo. Dale, paso esto para que todos lo veamos. Bueno, Juan es la persona con más dominio propio que conozco. Es increíble el dominio propio que tiene. Entonces se ve reflejado también además de todo lo que en su personalidad, en lo que es la comunicación. Él jamás te va a levantar la voz, nunca. Es muy difícil que levante la voz en una discusión. Es una persona también muy racional, que piensa todo lo que va a decir antes de decirlo. Entonces usa las palabras justas para poder argumentar su punto de vista y por lo general termina ganando la discusión por lo bien que lo argumenta, básicamente. También es muy tranquilo a la hora de hablar, de transmitir sus ideas, sus opiniones. Yo me anoté unos puntitos. Y también es muy transparente, te va a decir lo que piensa, no va a andar con vueltas, y eso a muchas personas no les gusta, pero bueno, a mí me gustó mucho que fuera transparente desde un principio. Creo que eso es muy importante a la hora de poder comunicar algo, de poder transmitir algo, de ser transparente, ser quienes somos realmente. Y algo también que destaco en él, en lo que es la comunicación, bueno, y su personalidad, ¿no? Es que es muy respetuoso. Entonces, cuando vos ves que habla con cualquier persona, ya sea que sea una discusión fuerte o un intercambio de ideas, siempre va a haber respeto desde su parte. Y si la otra persona le levanta la voz él siempre dice, mira, yo te estoy hablando tranquilo, te estoy hablando bien, entonces espero que de tu parte también me hables de ese modo. Y las personas cambian en un instante y le hablan bien, le hablan tranquilos, le hablan con respeto. Creo que también transmite eso cuando habla. Así que, bueno, tiene todas esas cualidades en su manera de hablar, de comunicar, que son muy buenas y muy sabias a la hora de relacionarse con las personas. Bien, y a lo largo de todos estos años, 8 años ya de casados que tenemos, me ayudó un montón a mí a cambiar, ¿no? Y a ser un poquito mejor en comunicarnos, porque yo soy de esas personas, creo que es porque vengo de italianos y creo que tengo eso de hablar sin pensar antes, ¿no? Entonces, frente a las discusiones o a las discusiones que surgían en nuestra pareja, yo era muy de ponerme así enojada, de tirar lo primero que se me ocurría y claro, él terminaba teniendo razón porque ya lo había pensado todo antes, ¿no? Para poder decir las palabras justas, para poder argumentar y tener la razón, bueno, supongámosle, ¿no? Y nada, entonces en todos estos años me aprendí
a eso, ¿no? Un poco, falta mucho. Pero sí, nuestra forma de comunicarnos, aprendí muchísimo de él, de cómo poder resolver la discusión que hay de otra manera. Yo era muy ante una discusión me levantaba y me iba, o no quería hablar del tema, para evadirlo, y él es todo lo contrario, él quiere afrontar el tema, poner en palabras lo que pasa, cosa que aún, no sé si es algo muy de las mujeres, ¿no? De que por ahí a veces cuesta poner en palabras lo que nos pasa. A veces yo le decía, no sé lo que me pasa. Y entonces él, indagando un poco, me decía, tenés que poner en palabras para poder resolver. Entonces él es muy, muy así de querer resolver las cosas y de utilizar las palabras para eso. Así que bueno, a mí también me enseñó un montón de esta sabiduría que tiene al comunicar. Bueno, acá es una cosa, ¿no? Tan claro. Total, acá dice Sil y qué linda pareja que hacen, y absolutamente, no son el uno para el otro, y ella es tan hermosa. Me gustaría detenerme en una de las cosas, bueno, obviamente dijo un montón de cosas hermosas de tu forma de comunicarte y de cómo ella aprendió, pero me gustó mucho cómo ella dijo, Juan me enseñó a poner en palabras las cosas que me pasan, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, vos un poco nos hablás sobre la importancia de distinguir lo que nosotros, o sea, los datos de lo que yo pienso, pero digo, contanos un poco cómo es Juan a la hora de tener que procesar, que poner en palabras, que explicar cómo se siente, ¿no? Ayer nos contabas un poco sobre esta situación en el trabajo y que nada, estabas frustrado y todo lo que eso te sucedía. ¿Cómo pones en palabras? Viste que está el impulsivo, lo pone en 2 minutos en palabras, después se arrepiente de todo lo que dice, pero el que piensa mucho a veces le cuesta 10 días de pensar qué es lo que le está pasando. ¿Cómo es ese proceso en vos? Bueno, estoy como a medio camino ahora, ¿no? Me parece. Pero soy muy joven, hay cosas que uno por ahí las tiene que todavía madurar y crecer, ¿no? Y creo que uno de los desafíos que tengo para esta etapa de la vida es empezar a ponerle un poco más de sentimiento a lo que uno piensa y dice, ¿no? Así que estoy como en ese camino, en ese aprendizaje. Yo generalmente, no, esto de que pienso antes de hablar, no es que me detenga en la ejecución o en el hacer, es como que proceso y voy, ¿no? Pero no es que me tomo como un tiempo de decir, bueno, a ver cómo lo analizo a esto, ¿no? Y a veces cosas que son muy automáticas, ¿no? Entonces yo diría que sí, lo que trato de hacer es una palabra que creo trato de incorporar siempre es el equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio creo que es uno de los motores ahí que me impulsa a ser medido con lo que uno dice, a tener respeto por la otra persona, y creo que eso es clave. Vos te puedes estar fajando con otro en una negociación, y me ha tocado que levanta el tono de voz y digo, mira, yo a vos no te voy a faltar, no te lo falté y te voy a faltar respeto jamás. Claro. Exijo el mismo de vos y esta conversación se termine en este momento. Claro, el tipo, vos lo estás matando, pero en realidad no, le está diciendo, mira, yo te estoy respetando, exijo lo mismo de vos, ¿no? Claro. Como los modos de transmitir yo tengo son como, no sé si quitar la emoción, sino ponerlo en palabras, justamente decir, mira, flaco, no me voy a bancar que vos hagas tal cosa, digamos. Claro. O estaba hablando esta semana en un cruce bastante picante también con una negociación en laburo, y le digo, mirá, si vos me vas a pisar, cuando yo intenté hablar, terminó la conversación acá, pues yo te llamé y devolví una llamada, así que exijo que me escuches por lo menos. Claro. No, tenés razón, perdón, mala mía, bueno, entonces como que en eso trato de como, para estar de acuerdo, después discutamos lo que quieran. Claro. Digamos, respetemos algunos términos y condiciones. Entonces, estoy en esa búsqueda. Yo diría que todavía me falta bastante madurar en eso. No sé si la palabra madurar o crecer, en ponerle un poquito más de emoción a la cosa. Una cosa, mira, que te cuento ahí, aprovechando que no hay más nadie en la sala.
Poné que fue la primera que me tocó predicar en la iglesia, una de las primeras en Sí. Independencia, ¿no? Y Carlos me hace una devolución, siempre muy, muy amable, muy atento, afirmando y demás, y me dice una cosa nomás, sonríe, me dice. Mirá. Claro, tiene razón, ¿no? Es obvio. Claro, bueno, pero a veces también, mira, en esto justamente una de las cosas que Vicky destacaba de vos, Vicky está del otro lado, así que puede también argumentar esto que yo estoy diciendo, pero digo, en definitiva, muchas veces el poder poner lo que estamos sintiendo en palabras no es dejar de sentirlo, es simplemente poder quizás darle contexto a esa emoción, ¿no? Que de hecho es lo que la palabra nos enseña permanentemente, es decir, tenés miedo, tenés ansiedad, te sentís solo, no es que no te sentís así, podés darte cuenta que te estás sintiendo así y sin embargo uno enmarca esa emoción pero pará, si el Señor está conmigo, si yo confío en Él, si Él es una roca firme, un lugar seguro, entonces de alguna manera contextualizo, rodeo esa emoción de un contexto que me permite también enmarcarla, ¿no? Y que no se desborde. Entonces creo que en definitiva esa capacidad de poder poner en palabras lo que está pasando no es sentir menos, sino es justamente, es una opinión lo que estoy diciendo, pero bueno, justamente es poder darle el marco correcto para canalizarla hacia algo positivo, digamos, para que construya, porque si no es como nada, el impulso, lo que fuera, no siempre tampoco es lo que de verdad nos pasa, ¿no? Lo que pensamos en realidad. Bueno, es cierto, ahora lo que estoy tratando de hacer con Vicky, creo que lo hago más seguido, ella podrá decirlo, pero en el laburo, sobre todo, donde a veces hay menos espacio para lo emocional, lo que trato de hacer es decir, mira, la verdad que me pone muy contento este objetivo que lograste, por ejemplo. Claro, perfecto. Claro. Me pone muy contento por vos, pues lo venimos trabajando y la verdad que lo lograste muy bien y me pone contento. Y capaz que la otra es, la verdad que cumpliste con los plazos en tiempo y forma para concretar los objetivos que nos habíamos planteado al inicio del proyecto. Son dos cosas distintas. Claro, ¿no? Total. Por eso lo estoy empezando a ensayar y creo que te hace ver menos robots y estar más con la gente, ¿no? Claro. Creo que eso. Pero eso no digo que soy capo ahí, pues ni cerca, pero estoy tratando de aprenderlo. Sos un gran comunicador. Te voy a mostrar acá lo que nos dijo Flor también. Es un video cortito porque quiero destacar algo de lo que ella nos está compartiendo. Escúchalo, Dale. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo que puedo resaltar entre tantas cualidades maravillosas de mi amigo Juan es, en cuanto a lo comunicacional, lo que está a la vista de todos, su capacidad expositiva, tremendo don de enseñanza. Todo lo que él te dice te lo explica, digamos, desde cebar mate hasta los misterios de la Trinidad, todo lo tiene de una forma tan didáctica, tan fácil de comprender, ¿no? Y bueno, ese es claramente un don de Dios que gracias a Dios él ha desarrollado de una forma tan tremenda y maravillosa. Y por otro lado, tal vez más en el 1 a 1 o en las conversaciones más descontracturadas, creo que hay dos, al menos puedo mencionar dos factores de comunicación ahí que destaco de Juancito. Uno es esa capacidad de hacer la pregunta correcta en el momento correcto, ¿no? De moverte de tu estructura o capaz desafiarte con una pregunta que te lleva a tal vez a contar o a abrirte o a desarrollar cosas que no pensabas o que no estabas listo, pero él siempre ahí tiene como una capacidad ahí bien incisiva. Y bueno, y por otro lado, ¿no? También la capacidad, la honestidad desde un lugar, por supuesto, de amor y de edificación, pero digamos, es una persona muy genuina, muy franca, y cuando te tiene que decir las cosas te las dice, y por eso ha edificado también de forma tan hermosa y está edificando así la iglesia. Así que bueno, por ahora pensé estas tres, seguramente se me ocurren muchas más, pero bueno, ahí Dios los bendiga mucho. Bueno, acá Flor nos contaba, nos transmitía también un montón de virtudes, y entre ellas justamente una que quiero destacar, que es esta capacidad
de poder hacer preguntas poderosas, bueno, yo lo resumí de esa manera, ¿no? De hacerte la pregunta correcta, dice ella, y de alguna manera de poder plantear, digamos, con mucha autenticidad, pero con todas las palabras que corresponden, ciertas situaciones, ¿no? Y yo de hecho soy testigo y siempre nos reímos con Javi porque cuando hablamos con alguien que dice, no, sí, hablé con Juan y me dijo exacto, viste, como sin filtros, sin nada, exactamente eso que necesitaba escuchar y de ninguna manera desde un lugar, a veces incomoda cuando uno dice las cosas como son, digamos, como uno las ve. Pero te quería preguntar sobre esto, ¿no? ¿Cómo vivís vos esa característica tuya? ¿Lo vivís como algo bueno o lo vivís como algo que tratás de equilibrar porque sentís que se te va la mano? ¿Cómo lo vivís? Sí, a ver, ahí yo creo que tengo mucho de la rama de la familia de mi vieja, ¿no? Que son todos correntinos que la viven como la sienten, ¿no? Digamos, no hay filtros, es como que claro. Te tengo que decir todo lo que te tengo que decir, te lo digo acá, ahora, claro. Y no importa nada más, digamos, ¿no? Entonces, eso es un extremo que yo creo que de ahí viene también, que no en mi familia no hay ningún tapujo para las conversaciones difíciles, digamos, ¿no? Claro. O sea, lo que nos tenemos que decir, nos decimos ahora, y si lo podemos resolver, mejor, y si no, bueno, nos veremos mañana y lo resolvemos mañana, pero te lo digo acá y ahora, ¿no? Claro. Bueno, ese es un extremo que yo lo tuve que ir morigerando o no siendo tan extremo, porque uno obviamente habla con personas y la gente no siempre le puede edificar lo que uno lo que uno tiene para decirle. Entonces sí, lo que he tratado con los años y sigo tratando de modularlo es con gracia y verdad, ¿no? Con paro y callado, y lo que uno dice que la otra persona, y uno trata de hacerlo saber que es que en amor, ¿no? Y yo sí tengo un convencimiento que ahí con algunos de los chicos que ustedes hablaron, sí. Yo soy muy, hablo, voy a poner en estos términos, perdón la expresión, a calzón quitado, ¿no? Entonces, la pastoral 1 a 1 es a los bifes, claro. Después el púlpito para predicar, lo decimos lindo, pero la pastoral 1 a 1 es, hay que corregir. Yo creo que parte del amor es que recibir corrección de Dios, y yo cada vez que Dios a mí me ha corregido, ha sido muy edificante para mí, pero te duele hasta el tuétano, ¿no? Claro. Entonces, sí, me tomo con algunos chicos, quizás con los que hay un poquito más de confianza, y si no hay tanta confianza, trato también de ser todo lo honesto y transparente que pueda ser, como si fuesen los hijos de uno, ¿no? Uno a los hijos le dice las cosas como son. Claro. Entonces uno trata de hacerlo en los espacios especiales también con esa misma intención, siempre desde una actitud y un lugar de amor para servir al otro. Me parece que uno puede equivocarse, pero si lo hace desde el amor, creo que la otra persona en el largo plazo lo valora, me parece, ¿no? Así que un poco ese es lo que trato de hacer, a veces con algunos chicos siendo muy ilustrativo para ser más directo, ¿no? Claro. En el consejo, digamos. Para que les quede claro. Bueno, Juan, sí, no se olvidan, No se olvidan. Lo replicas porque años después dices, yo me acuerdo que una vez me dijiste, y yo ahí tiemblo, porque dije, ¿qué le habré dicho? Pues yo más de pibe era más desastre, y ahora sigo siendo pibe con un poquito más cuidado, digamos. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo, se nos fue la hora de vuelta. La verdad es que, bueno, fue todo muy, muy bueno y nos ayuda mucho a entender, y la verdad es que cierro destacando tu capacidad para comunicar, para hablar, para dar una opinión, para argumentar. Me parece que son habilidades muy valiosas, y también tu capacidad para reaprender y corregir aquellas cosas que crees que no te son más funcionales, digamos, que de vuelta no son ni buenas ni malas, pero como nos fuiste contando también sobre aquellas cosas que tuviste que trabajar o lo que fuera, nos ayuda un montón, y muchísimas gracias por estar a disposición. Bueno, Lu, gracias a vos primero por la invitación, un placer participar de este espacio. Déjame agradecerle a todos los chicos ahí que están comentando, lo veo a Rodri, que es un amigazo hace siglos ya, bueno, varios comentando ahí, así que bueno, gracias por el soporte. La veo a Vicky también ahí que está conectando, así que bueno, gracias a todos por la participación. Creo que son temas muy lindos, como ya te dije, me parece que de esto hay que hacer alguna
sesiones de capacitación, pues son herramientas súper importantes, así que gracias por compartir el tema, y bueno, gracias por la invitación, me sentí muy, muy cómodo, y gracias por los videitos y a Flor ahí por sus comentarios también. Dale, le agradecemos después. Bueno, gracias Juan, abrazo. Gracias, Lu. Chao, chao. Bueno, acá también Clara le manda ahí todas unas palabras de amor a Juan, muy bien. Y gracias a todos por estar del otro lado. Los dejo ahora con Juani y con Kesi. Solamente para cerrar, contarte que mañana y pasado seguimos hablando sobre este tema, distintas herramientas. Mañana vamos a hablar esto como de la impulsividad o el de detenerse a pensar antes de hablar, y el viernes mucho sobre algunas cosas que ya tocamos con Juan, que tiene que ver sobre cómo escuchamos al otro, cómo legitimamos al otro, cómo aprendemos a hablar, no solo en función a cómo hablo yo, sino en función a quién me está escuchando del otro lado. Así que no te lo podés perder, son temas que son súper prácticos para aplicar en este tiempo también. Y bueno, nada, si tenés dudas o lo que fuera, podés ir haciendo las consultas que las vamos respondiendo mañana, pasado y en estos días. Bueno, los dejo, Dios te bendiga mucho. Chau, chau, chau. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno, la comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.